Hola, ¿qué tal? Soy Sigor Campos y sean bienvenidos a Hoy Leo Esto. En el video de hoy vamos a hablar acerca de uno de mis autores favoritos, el maestro del terror, Stephen King. Y para hoy tengo una de sus novelas más famosas, así como una de sus novelas más deprimentes. Así es, estoy hablando de Pet Sematary, publicada en 1983. Y bueno, ¿de qué se trata Pet Sematary? Básicamente, el Dr. Louis Creed tiene un nuevo trabajo en Ludlow, Maine, para variar, ¿no? Stephen King haciendo una novela situada en Maine y todo va perfecto, excepto por dos cosas, empezando por los camiones. Los camiones van demasiado rápido en la carretera que está junto a la casa de los Creed y un día sucede una tragedia, que es lo que realmente dispara esta gran novela de Stephen King. Algo que mucha gente no sabe es que esta novela explora un suceso real en la vida de Stephen King en el cual se involucra la muerte de su gato, el cual murió atropellado. Stephen King tuvo una experiencia en la cual tuvo que explicarle a su hija lo que había pasado con la mascota de la familia, este gato, que pues murió atropellado, y le llegó la idea cuando pensó qué hubiera pasado si a su hija la hubieran atropellado en lugar de haber atropellado al gato. Y bueno, por supuesto, Stephen King, siendo Stephen King, nos va a explicar cómo es que cada miembro de la familia trata de procesar este proceso de pérdida y cómo cada uno va cambiando y cómo cada uno va pensando cuando este gato muere, y después cómo ese proceso de pérdida afecta a cada uno de los miembros de la familia. Y bueno, anteriormente Stephen King ha comentado que Pet Sematary es, de todos los libros que ha escrito y de todos los libros terroríficos que ha escrito, Pet Sematary el libro que más lo ha asustado. Incluso Stephen King escondió el texto original cuando lo escribió para no tener que verlo mucho antes de mandarlo al editor. Y antes de decirte por qué tienes que leer Pet Sematary de Stephen King, te voy a decir lo mismo que dije en el video de The Road de Cormac McCarthy. Si vas a leer Pet Sematary, asegúrate de que vas a estar de buen humor. Y esa es la gran fortaleza que tiene Stephen King en este libro. Yo diría que lo mejor que tiene King en Pet Sematary es que explora la muerte y el proceso de tener que admitir y de aceptar que alguien ya no está de una manera cruda, de una manera honesta y de una manera que no insulta los sentimientos de nadie. Creo que Stephen King te muestra las cosas tal y como son. Si alguna vez has perdido un ser querido en tu vida, vas a relacionarte bastante bien y vas a poder comprender todo lo que dice Stephen King acerca de la pérdida en este libro, que es el tema central, por supuesto, la pérdida de un ser querido y cómo lo procesamos y cómo tratamos de aceptarlo y cómo tratamos de adaptarnos a la vida después de que ese ser querido ya no está. Pero, por supuesto, Stephen King, siendo quien es, va a querer meter algo sobrenatural a su historia, y aquí lo hace precisamente con el cementerio. Y la existencia de este cementerio crea algo muy interesante y nos da la pregunta que muchas veces nos hacemos después de perder a alguien. La pregunta siendo, por supuesto, ¿qué pasaría si esa persona pudiera regresar? Pero no solo es el hecho de que esa persona pueda regresar, porque cuando esa persona por fin regresa, o esa mascota por fin regresa, vamos a ver que Stephen King nos dice, no es lo mismo. Y ahí es cuando Pet Sematary se convierte en una historia de ten cuidado con lo que deseas. Es otro tema que maneja Stephen King y es un tema que maneja bastante bien. Porque cuando por fin regresan estas personas o estos animales que las personas del libro perdieron, no es lo mismo. Y se dan cuenta, y es parte de lo que más duele. Muchas veces cuando perdemos a alguien nos gustaría que regresaran, pero si regresaran de la manera en la que estos personajes regresan en Pet Sematary, creo que ninguno de nosotros estaría muy feliz o estaría muy satisfecho de tener a estos seres queridos de regreso, y preferimos que mejor se queden ahí, ¿no? 6 pies bajo tierra, mejor que se queden bien muertos, porque si van a regresar así, mejor no los quiero en mi vida. Y básicamente es ahí donde el bueno de Stephen King nos dice una de las cosas más importantes que maneja en su novela, y es el hecho de que muchas veces dejarlo muerto está mejor. Mejor déjalo así como estaba, mejor no le muevas, porque cuando regrese va a ser todavía peor.
Y además genera algunas escenas que son bastante terroríficas al momento de regresar a estos personajes que ya estaban muertos a la vida. Y a pesar de que Stephen King maneja una gran historia con muy buenos personajes, siendo evidentemente Stephen King un maestro de los personajes, y a pesar de que maneja el tema de la pérdida como pocas veces he visto en una novela, no puedo decir que Pet Sematary es un libro perfecto. Y para mí el principal problema que tiene Pet Sematary es el tema de la longitud. Creo que es un libro demasiado largo. Creo que al ser un libro de casi 400 páginas, se tarda demasiado en contar su historia. Creo que el setup de todos los eventos principales que sucede es demasiado largo. Y realmente 400 páginas para contar una historia como Pet Sematary me parece que es demasiado largo. Y se siente lento al momento de leerlo. Stephen King sí sabe cómo defenderse con su prosa, porque la prosa de King es bastante ágil, pero hay ciertas situaciones, ciertos eventos en los que Stephen King se tarda demasiado. Creo que la introducción de algunos personajes es demasiado larga, a pesar de que tiene muy buenos personajes, la introducción es demasiado larga. Stephen King es más exitoso cuando nos habla acerca de los personajes, pero cuando trata de crear ese lore del cementerio y cuando trata de crear el lore del lugar y cuando trata de crear cierto suspenso con la historia previa a los eventos que sucede para la familia principal de la historia, creo que ahí es donde falla Stephen King. Creo que es demasiado lento, creo que es demasiado incluso aburrido. Y bueno, ya que mete a los personajes en la acción, ahí es donde Stephen King es más fuerte a lo largo de la novela, lo cual evidentemente no me sorprende, considerando que Stephen King, el gran fuerte de Stephen King es el trabajo de personajes, cosa que se puede ver tanto en Pet Sematary como en It, como en Salem Slot, como en Misery, como en casi cualquier texto que haya escrito el rey del terror. Y justo es en esa situación en la cual tengo otro pero con Stephen King en Pet Sematary, y es el personaje de Jod. Jod es un personaje que me frustra bastante, porque cuando habla de Jod, Stephen King se vuelve un escritor muy arrogante. Se vuelve un escritor arrogante porque Jod, no sé por qué le fascina a Stephen King. Jod me parece que sería un buen personaje para utilizarlo en 100 páginas y se acabó. O sea, no creo que sea un personaje que dé mucho. Creo que es el personaje que da exposición a ciertas cosas de Pet Sematary, pero hay otras maneras de mostrar la exposición y yo creo que Jod no era el personaje adecuado para hacerlo. Creo que no es un personaje interesante, creo que es un personaje que se vuelve muy plano. De por sí, los personajes principales de Pet Sematary, así que les diga yo que son gran cosa en temas de profundidad, no. Y yo creo que Jod es el más plano de todos, y por lo tanto es el personaje que realmente muestra las fallas de Stephen King en una novela como Pet Sematary. Que sí, digo que la trama es buenísima, digo que la idea, la ejecución es bastante sólida. Bueno, quizá más la trama que la ejecución, pero donde falla Stephen King y donde sorprende mucho que falle Stephen King es precisamente ahí, en los personajes y especialmente con Jod, que es un personaje con el cual Stephen King se casó y no tendría que haberlo hecho, porque no es un personaje que tenga mucho que ofrecer. Creo que es un personaje que deja mucho que desear y llegan puntos en los cuales dices, ya Stephen King, ya cállate, no me interesa escuchar acerca de Jod. Pero bueno, trasladándonos ya a un punto más fuerte de Pet Sematary, les puedo decir acerca de la prosa de Stephen King, que la prosa es muy fácil. Stephen King se lee muy fácil. La verdad es que he leído muchísimos libros de King y he leído algunos libros bastante largos de Stephen King como It, ¿no? Es que es un libro de más de 1100 páginas, que la prosa de King te hace las cosas muy fáciles. Yo digo que tiene una prosa a prueba de tontos, porque es muy fácil, es muy disfrutable, pero el hecho de que sea fácil y disfrutable no quiere decir que sea una prosa simple. La prosa de Stephen King, a pesar de ser fácil, no es simple porque mete varias cosas, que hace uso de figuras retóricas, hace uso del lenguaje figurativo de manera bastante eficiente. Y Stephen King, hay ciertas partes yo creo en todos sus libros, en las cuales Stephen King realmente muestra una prosa bastante disfrutable
y logra demostrarnos que es un escritor en temas puros de la escritura. Es un escritor bastante bueno, Stephen. Sí, definitivamente no podemos decir mucho o criticar mucho acerca de Stephen King en Pet Sematary cuando estamos hablando de su tercera novela mejor vendida, solo detrás de It y Carrie. Así que recomiendo Pet Sematary. Bueno, considerando que Pet Sematary fue apenas el tercer libro que leí de Stephen King y el segundo que leí en inglés detrás de La Larga Marcha y de Salem's Lot, lo recomiendo, sí, solo si ya has leído antes algo de Stephen King, porque aquí te vas a encontrar con algunas fallas de King, te vas a encontrar con cosas que quizá no te van a gustar, y si estás de buen humor también, recuerden eso, tienes que estar de buen humor para leer Pet Sematary. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Déjame en los comentarios si has leído este libro, ¿qué te parece Pet Sematary de Stephen King? ¿Qué te parecen los temas que maneja, los personajes? Lo que quieras comentar de Pet Sematary, déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, dejar un like. Si no estás suscrito ahí, por supuesto, nada más te cuesta un clic. También me puedes seguir en redes sociales como Hoy Leo Esto en Instagram. Y ahí es donde voy a subir noticias acerca de este canal para que no te pierdas absolutamente nada y no te pierdas nada del contenido de Hoy Leo Esto. Pero hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.